Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Están recién llegados al cuerpo de Cristo y están también bienvenidos porque ven por dónde van los derroteros de la madurez cristiana. Y otros que estamos aquí porque ya estamos sirviendo en responsabilidades de liderazgo y otros que están a punto también de acometer responsabilidades de liderazgo dentro de la iglesia. Así que es muy importante que Dios no quiere que nos mantengamos niños. Las últimas veces hemos estado leyendo del libro de Daniel del Vecchio, nuestro fundador, quién es Jesucristo, y hemos estado recordando los versículos que dice que con tanto tiempo que llevamos en el Señor ya no deberíamos ser más niños. El infantilismo espiritual es con el tiempo un defecto. Dios quiere que seamos como niños en tanto a la malicia, en tanto a la maldad, pero después Él quiere también que crezcamos. Entonces estamos ahora mismo leyendo el capítulo 23, que es el desarrollo a la madurez espiritual, que son capítulos, el 22 que hemos leído ya y el 23 que empezamos el viernes pasado, son capítulos que están directamente relacionados con ser maduros espiritualmente. Así que estamos leyendo en este capítulo 5 características de una persona madura espiritualmente. Hemos visto la primera, eso lo vimos el viernes pasado, que una persona que tiene esa característica pues es capaz de enseñar a otros. Se sabe los versículos, ¿no? Se sabe cómo es nuestro Dios, en tanto a esto es capaz de enseñar a otros, de ganar almas, capaz de predicar el Evangelio a alguien para llevarlo a los pies de Cristo. Recalco esto porque si todavía no lo sabes, pues está bien, hay que aprenderlo. Porque por ahí va el camino de la madurez. ¿Cómo llevas a alguien a Cristo? Traerlo a la iglesia no es llevarlo a Cristo. Traerlo a la iglesia es traerlo a la iglesia, está bien, pero llevarlo a Cristo es otra cosa. Ganar almas y hacer discípulos. Eso era la primera señal de madurez. La segunda señal de madurez era la disciplina y el dominio propio. Ahí nos duele a todos. La Biblia dice que hay que añadir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento y al conocimiento el dominio propio. ¿El dominio propio qué significa? Porque uno se puede controlar. ¿Vale? Que cuando le tiene la gana de soltarse la melena, pues la mantiene recogida. ¿Me entiende? Entonces estamos en este segundo punto y vamos a reanudar la lectura desde la página 110. Y
En la página 110, en el centro de la página, está Lucas 21 y vamos a empezar la lectura desde el párrafo anterior. Daniel nos dice, después de años de discipular a personas, que también encuentra dificultad en poder cambiar los hábitos en cuanto a la comida, estamos hablando del dominio propio, y lo que en muchos casos se puede llamar glotonería. Sus vidas de abundancia y opulencia son su propia maldición, resultando en obesidad, enfermedades cardiovasculares y todo a causa de dietas que aprendieron en casa antes de ser convertidos. Malos hábitos que hemos pillado en el mundo. Jesús mismo nos dice en Lucas 21, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se llenen de glotonería, y ahí no hablamos del estómago, hablamos del corazón. Entonces es una cantidad de distracciones y de cosas que metemos en la mente, en el corazón, que nos termina embriagando espiritualmente, nos distrae. La embriaguez espiritual es la distracción. No me centro en las cosas de Dios. Estoy distraído, estoy embriagado, estoy ahí por allá. Y los afanes también, eso es un peligro que todos cristianos tenemos cuando queremos poner la vida natural antes de la vida espiritual. Entonces los afanes de esta vida nos llenan el corazón y tienen la capacidad de cargarnos. Por eso dice, mirad que vuestros corazones no se carguen. Y va uno cargado con incluso opresión, porque los afanes de la vida pues no nos llevan más cerca de Cristo. Y que venga de repente sobre vosotros aquel día, está hablando de la venida del Señor, porque como un lazo, la venida del Señor será sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esto va a ser un día muy especial. De un día, en un abrir y cerrar de ojo, van a cambiar las cosas. En este momento no habrá tiempo de arreglarnos con Dios. Habrá tiempo para pensar, tendría que haber hecho esto, el otro, pero será demasiado tarde, como las 5 vírgenes cuando quisieron entrar en la cena del Cordero, que había venido el esposo había tardado. Como todavía va a tardar un poco, había tardado el esposo y vino como a medianoche, estaban incluso durmiéndose todas, las 10 vírgenes estaban como recostando la cabeza porque ya era tarde, era difícil. Pero 5 de ellas eran sabias y prudentes y además de sus vasijas tenían también un repuesto de aceite con ellas y pudieron entrar con el esposo cuando llegó. Ese día de la venida del Señor vendrá como un lazo. Un lazo es una red que se tira sobre toda la faz de la tierra. Y en este momento será demasiado tarde solamente para lamentar no haber dedicado a Dios lo que Él se merece. Y pensar que nosotros somos más sabios haciendo nuestros cálculos y nuestros arreglos, pero dándonos cuenta que Dios siempre tiene razón. La conversión debe verse reflejada en todas nuestras costumbres, no solamente en creer en Jesucristo. El espíritu por dentro transformado debe afectar a todo el ser, como soy, hasta los hábitos diarios, ya sea comida, bebida o incluso el uso del tiempo libre. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y para reflejar la vida de Cristo dentro del espíritu humano. Nuestro tiempo libre también
debe estar sujeto a la autoridad de Cristo. No hay tal cosas como tomarnos vacaciones del Señor. Estoy 6 meses firme con Cristo y después me tomo un mes de vacaciones y me suelto la melena y voy por ahí. Eso no existe, ¿no? Cuando la conversión afecte todas las áreas de nuestra vida, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo, seremos la sal de la tierra y la luz del mundo, no antes. Si tomamos en serio la palabra de Dios y la llevamos a la práctica en la vida diaria, veremos transformaciones evidentes y crecimiento espiritual, en vez del estancamiento tan evidente que observamos en nuestras congregaciones. La cuestión es, ¿hasta dónde llega el señorío de Cristo en mi vida? ¿Hasta qué punto Cristo es el Señor y aquí no es el Señor? Aquí manda, aquí mando yo. ¿Dónde pongo el límite a la influencia espiritual del Señor en mi vida cotidiana? ¿Me permito 10 mentiras al día o no me permito ninguna? ¿Me permito 5 minutos de soltarme la melena o 10 minutos o no me rindo al Señor? ¿Seremos testigos solamente de palabra o en toda nuestra forma de vivir? Los hechos y actitudes no cristianas anulan el testimonio de nuestra boca. Y yo puedo decir una cosa, pero si me comporto de otra, entonces nos hacen perder credibilidad. La vida que refleja a Cristo debe afectar a cada área y no solamente a las palabras. Nuestra creencia y nuestra identidad debe ser uno. Esto es lo que se llama integridad. Ser íntegro, uno en mi forma de pensar, de hablar y de ser. Y cuando nos equivocamos, pues nos levantamos otra vez. Es un proceso el camino cristiano, el peregrinaje es un camino y la meta es aquella. La meta es Cristo y que Cristo sea glorificado cada momento de nuestra vida. La iglesia primitiva era una iglesia disciplinada, unida en amor y un propósito, unida en contra de la persecución y en su avance contra las puertas del infierno, una iglesia con un solo propósito, disciplinada y consagrada a los intereses del reino de Dios. Será invencible. Los que evitan la cruz de la autodisciplina se hacen enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí nos cita Filipenses 3, 18-19. Es un pasaje donde Pablo llora por las personas que confiesan a Cristo, pero que andan en enemigos de la cruz. No quieren negarse a sí mismos. Quieren las bendiciones y los beneficios de ser cristiano, pero no quieren cambiar su forma de ser para que Cristo sea visto en cada área. Filipenses 3, 18-19 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Podemos ver y hemos visto personas que confiesan a Cristo, pero se dedican solamente a la vida natural. Entonces su ámbito y su desarrollo es solamente en las cosas de esta tierra. No quieren poner a Cristo primero. Y Cristo, y aquí la Biblia lo llama enemigos de la cruz. En este texto Pablo nos habla acerca de personas en la iglesia que son dominados por sus apetitos, buscan los beneficios del cristianismo,
pero siguen viviendo vidas carnales, sin dominio propio. Su Dios es su estómago, se glorían en su propia vergüenza, pues no viven para la gloria de Dios, sino para satisfacer sus propios deseos. Esto hizo llorar a Pablo, pues dieron mal testimonio y estaban preocupados por lo meramente natural, asistiendo a las reuniones como aparte de su profesión cristiana, pero sin que sus vidas atestiguaran un cambio y una verdadera transformación. La disciplina de los pensamientos afecta nuestras actitudes y comportamiento, pues como el hombre piensa, así es. Lo que domina los pensamientos terminará dominando los actos y determinará el destino. Los pensamientos llevan a actos y marcan el destino. Mientras haya crecimiento numérico, habrá niños espirituales. Por eso es tan importante tener a madres y padres espirituales. El Señor me indicó claramente la necesidad de tener nodrizas en la iglesia que enseñarán y disciplinarán a los jóvenes a comportarse, a andar en santidad y a abstenerse de toda apariencia de maldad. Hay una gran carencia en esta área. Es importante que aquellos que están al cuidado de los jóvenes estén firmes y sean fuertes, que no tropiecen, porque sus caídas pueden hacer que el joven creyente tropiece y sea ofendido. Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto entrégalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encárgalos de esto. Un niño consentido, este capítulo es duro para la carne, ya vamos a cambiar de capítulo pronto, pero apuntemos de momento. 2 párrafos más. Un niño consentido será muy difícil de disciplinar siendo de mayor. Si los creyentes fuesen instruidos para recibir corrección, como San Pablo hizo con la iglesia de Corintio, no se ofenderían, ni lo verían como algo fuera de lugar, sino que lo recibirían como una muestra del amor de Dios que disciplina a cada hijo que recibe. Como en el ámbito natural, el hijo suele aferrarse al padre que más le consiente, así pasa en las iglesias. Pastores y líderes más permisivos atraen a estos hijos carnales, que prefieren ser consentidos y que les permita hacer y deshacer a su antojo. Las divisiones, los sectarismos dan lugar a esta discrepancia. Al quitar la autoridad a un líder, también se le quita la responsabilidad de actuar con firmeza y disciplina. La responsabilidad y la autoridad son inseparables. Lo hemos visto en otra clase. Los carnales y personas caprichosas siempre estarán en la iglesia, pero los 5 ministerios deben ser reconocidos para corregir lo deficiente y llevar a la iglesia a la madurez. Hasta aquí. Te invito a volver a leerlo en casa. Amén. Tercer señal de madurez. Tener revelación o entendimiento de las cosas espirituales. En 1 Corintios 2:10 a 12 nos dice, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo utiliza este pasaje, una analogía humana, para revelar algo espiritual. Al igual que hay sentimientos tan personales y experiencias tan íntimas que solamente los conoce uno mismo, en la vida espiritual hay cosas tan íntimas y profundas que solamente el Espíritu Santo conoce acerca de Dios. Pero lo maravilloso es que Dios nos ha dado su Espíritu con el fin de que podamos entender las cosas que nos pertenecen como cristiano. Pablo distingue dos tipos de personas, los psíquicos y los pneumáticos, y nos explica que hay que interpretar las cosas espirituales comparándolas en las cosas espirituales. El psíquicos es el que se mueve solamente en el alma del ser humano, pero el pneumático es el que se mueve con los parámetros del Espíritu de Dios. Cuando nos dice el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Y si algunas cosas que escuchas en este libro te parecen locura, pues entonces probablemente no haya sido renovado aún en esta área. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual evalúa y juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un desafío, porque eso no es automático. Vamos a leerlo. Psíquicos es un término griego que viene de psuche, que a menudo es traducido como alma. Pero no es su sentido más puro. Todo lo que tiene vida tiene psique. Un animal tiene psique, pero no tiene alma. El hombre psíquicos es carnal. Es aquel que vive como si no existiera nada más allá de lo natural y material. Vive para satisfacer sus deseos naturales y suplir sus necesidades físicas. El hombre que solo tiene psuche, hombre con alma natural, es incapaz de comprender las cosas de Dios. Para él le son locura. No puede conocer ni recibir el Espíritu de Dios, pues no es consciente de su existencia. Intenta apagar sus inquietudes tratando de llenarse con lo natural, lo carnal, como hizo Esaú cuando vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un potaje de lentejas. Le interesaba más la lenteja que su herencia espiritual. Y la vendió. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. El neumático es otro término griego que proviene de pneuma, que es la palabra griega para espíritu. Pneuma es lo que nos diferencia del resto de las criaturas. Uno que es neumáticos es el hombre regenerado en quien habita y obra el Espíritu Santo. Es aquella persona sensible al Espíritu y guiado por el Espíritu. Habiendo recibido el Espíritu Santo, puede entender las cosas de Dios, cuando para el incrédulo, en cambio, son necedad. San Pablo tuvo la confianza de decir que tenemos la mente de Cristo. El hombre natural o carnal no comprende a Dios y no puede entender las cosas de Dios. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas porque tiene la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, iremos conociendo progresivamente a Cristo. Cuando la palabra de Dios
habita en nosotros y obra la santidad de Dios en nuestras vidas, podemos ir conociendo cómo piensa Dios y cómo reaccionaría en cada situación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. San Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A simple vista, ese texto significa que si uno no ha nacido de nuevo, no ha recibido el Espíritu de Cristo y que por lo tanto no le pertenece. Solamente los nacidos del Espíritu son hijos de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero en un sentido más profundo, esta frase quiere decir que aquel que no tiene la actitud, la humildad y el carácter de Cristo, el tal no es de él. Es necesario no solamente haber tenido una experiencia que podemos llamar conversión, sino que es necesario también tener el Espíritu de Cristo y andar en comunión con Él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él comunica a nuestro espíritu sus pensamientos, sus anhelos y su forma de ser. Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si somos sensibles al Espíritu Santo y cultivamos una relación con Él, y si nos empapamos de su palabra, iremos creciendo en el conocimiento de Cristo. Hasta aquí el tercer señal, que es entender las cosas espirituales. La cuarta señal de madurez es la capacidad de guardar la unidad que crea el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu. La iglesia primitiva fue conocida en un clima de amor, un clima de oración y unidad. Todos, Hechos 1:14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Aunque llevaba poco tiempo en el Señor, manifestó la madurez por la unidad que existía entre los miembros, su falta de egoísmo y por la ausencia de amor al materialismo. Hechos 4:32-33 nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. La unidad que Cristo disfrutó con el Padre no era física, sino espiritual. Dios en Él en Dios. La unidad que la Iglesia debe tener no será necesariamente física, sino la unidad que tenemos como miembros los unos de los otros, unidos en un mismo espíritu y en un mismo amor. Debemos reconocer nuestra unión con la cabeza, Cristo, y nuestra unidad los unos con los otros. Si somos bautizados en el cuerpo de Cristo por la fe, somos miembros de su carne, de sus huesos, y nos conviene amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. A fin, 1 Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Un cuerpo está compuesto de muchos miembros,
cada uno colocado en su lugar por la operación de Dios, para que funcione en unidad y en amor, edificándose en amor y expresando así el carácter de su cabeza. Nos necesitamos los unos a los otros. Nadie vive para sí ni muere para sí. Cada uno debe ocupar el puesto que Dios le ha asignado y ser fiel ahí, hasta que Dios le indique otra cosa. Todos formamos parte de la obra de Dios, todos dependemos de Dios y de nuestros hermanos. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos buscar la unidad que el Espíritu Santo quiere proveer y andar dignos de nuestra soberana vocación, con amor, humildad y siendo, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si decimos que tenemos paz con Dios, ¿por qué será tan difícil lograr paz entre nosotros? Nosotros no podemos crear esa unidad, pero sí debemos guardarla. Pablo quiso decir en este versículo que nuestra prioridad debe ser la de guardar la paz entre nosotros para que la unidad del Espíritu pueda continuar gobernando. Los conflictos dañan la unidad del Espíritu y sin esta no hay bendición ni crecimiento. Además, si contristamos al Espíritu, perdemos el gozo y la paz. Aquí es donde debemos practicar el guardar la unidad en el vínculo de la paz, estimulándonos al amor. Las causas de las contiendas entre cristianos son diversas, pero básicamente las Escrituras las resumen en una cosa: la inmadurez espiritual y emocional, lo que Pablo llama carnalidad. Por mucho que insistamos en que somos llenos del Espíritu y que tenemos los dones en operación, si hay contiendas, si hay disensiones, somos carnales y andamos como personas naturales, no como personas transformadas. Debe ser un objetivo personal para cada cristiano procurar cada día no ofender, ni permitirse ser ofendido. La forma de lograr esto es tener la mente y el Espíritu de Cristo. Efesios 4:2, y con toda humildad, mansedumbre, soportaros con paciencia los unos a los otros en amor. Deberíamos aprender por estos textos que si Dios tacha de carnalidad la inmadurez emocional, la inmadurez espiritual, antes de reclamar nuestros derechos y de querer imponer nuestros puntos de vista, no ser tan categóricos y tan enfáticos, porque estamos poniendo en peligro la unidad del Espíritu entre cada uno de los hijos. Yo he tenido una vez un matrimonio, ¿no?, que me venía por consejería. A los dos los había visto venir al Señor. A los dos habíamos orado por ellos y habían recibido el Espíritu Santo aquí. Pero a mí me venía el marido diciendo, es que mi mujer no es cristiana. Entonces digo, aquí hay un problema. Mi mujer no es cristiana, o puede ser al revés también, es que mi marido no es cristiano. Entonces se dicen frases así porque nos parece que no lo es, pero Dios lo recibió. Dios la recibió. Dios hizo de ella y de él un hijo de Dios y recibieron los dos el Espíritu Santo.
Entonces, ¿cómo tú puedes venir a decirme que no es cristiana? Pues no te gustará, pues puede que sí, puede que no, pero no podemos, y en un matrimonio cuanto más, donde hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo, pero la célula más básica de la sociedad es la familia. Y a veces dentro de la familia hay malentendidos, hay congojas, hay oposición, hay divisiones, hay críticas, hay palabras duras que se hablan. Si yo voy a atacar la unidad, soy carnal. Entonces, como decíamos hasta el otro día, ¿no? Cuando apunto el dedo hacia alguien, hay 3 dedos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están apuntando hacia mí. Ahí tenemos que tener temor de Dios. Señor, cambia algo, cámbiame, permítame ver la cosa de otra manera, pero ¿cómo se puede destruir la obra de Dios? ¿Sabe que se puede destruir? Es de Dios. Su iglesia es de Dios, pero se puede destruir la obra de Dios. Pablo lo explica en Romanos 14, 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Desgraciadamente, los que no aprecian la dádiva de la presencia de Dios pueden destruir la obra de Dios por causas insignificantes. Pablo quiso que viera lo ridículo que era destruir la obra de Dios por discusiones necias, de poca importancia, acerca de comidas y bebidas. En el caso de Romanos 14, se peleaban porque unos decían que sí se puede comer carne y el otro dice que no se puede comer carne. Tú que comes carne eres un carnal, decían algunos. Y otros decían, no, Dios ha creado todas las cosas y se pueden recibir con acción de gracia y yo puedo comer de todo. Y se peleaban. Y Dios lo llama destruir la obra de Dios. Porque al final, dentro de la iglesia, pues tenías a 2 grupos. Los que decían que no se puede comer carne y los que decían que sí se pueden comer carne. Ya peleaban por tener la razón y no respetaban la unidad del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu Santo tiene mayor autoridad que las discusiones, incluso doctrinales. Claro que hay que tener las cosas claras y por esto estamos unidos con una misma mente, una misma doctrina, pero dentro de ese cuerpo siempre va a haber maneras de ver las cosas un poco diferentes, sobre temas que no son esenciales, y si nosotros o alguien los quiere levantar y hacer una batalla sobre estos puntos, estamos luchando contra el Espíritu de Dios. Destruir la obra de Dios es una gran responsabilidad y se puede hacer peleando sobre cosas así. Segunda de Corintios 12:20, me temo, dice Pablo, que cuando llegue de viaje, no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, o envidias, o iras, o divisiones, o maledicencias, o murmuraciones, o soberbias, o desórdenes. ¿Cómo podemos llegar a esta meta de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto? No hay solución fácil ni sencilla, pues mientras Dios en su misericordia tenga que utilizar a personas defectuosas e inmaduras, tendremos esa situación. La solución está en cómo nos consideramos a nosotros mismos
en comparación con otros. Si nos consideramos con humildad, si estimamos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, hemos dado un golpe mortal al ego y a la vanagloria, no buscando cada uno lo suyo, sino deseando que su hermano sea honrado. Mira, eso es una mente espiritual. No llevar la razón, pero preferir que el otro, pues, estemos en paz, ¿no? Entendemos que si ponemos tropiezo delante del hermano, ofendemos al Señor y contristamos al Espíritu. Esto es un tema muy importante que tenemos que aprender a desarrollar para no faltarle a Dios. Si pudiéramos darnos cuenta de los daños que las discusiones causan, tomaríamos en serio el propósito de buscar y seguir la paz. El camino de la paz es un camino de disciplina diaria donde debemos despojarnos de todos los hábitos del viejo hombre, vestirnos del nuevo creado a la imagen de Cristo. Se trata de marcarnos un propósito fijo, de frenar la lengua. Ay, la lengua. Un propósito fijo de frenar la lengua. ¿Tú has escuchado alguna vez a alguna persona hablarte ásperamente? ¿Para picarte? ¿Para chincharte? ¿Sí? Entonces, si lo has experimentado, pues ya sabes lo que no hay que hacer. Además, observa que Cristo nunca te habla así. Si hay uno que conoce todos tus pecados mejor que cualquiera, es Cristo. Y Él nunca te habla de esta manera. Así que podemos aprender de Él. El camino de la paz es un camino de disciplina diaria donde debemos despojarnos de todos los hábitos del viejo hombre, vestirnos del nuevo creado a la imagen de Cristo. Se trata de marcarnos un propósito fijo de frenar la lengua o, de otro modo, nuestra religión será vana y falsas nuestras pretensiones de santidad. Santiago, capítulo 3, del 13 al 17, nos dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Estamos hablando de madurez espiritual. ¿Quién es sabio y entendido? Pues muestre esa sabiduría y ese entendimiento por la buena conducta. De obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, trae paz, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La guerra espiritual se vence cuando hay una unidad real entre nosotros. Cualquier fisura da lugar a los ataques del enemigo. Cristo oró para que fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Y esa debe ser nuestra meta. Cuando leemos la Biblia debemos examinarnos y ver qué área de nuestra vida no está acorde con lo que el Señor dice en su palabra,
tener humildad para cambiar. La Biblia dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Esto debe motivarnos a obedecer la voz de Dios y poner en práctica sus mandamientos. El amor cubre una multitud de pecados. El orgullo y la soberbia los destapan. Es que tú eres así, que tú has hecho esto. Entonces uno va recordando los pecados que Cristo ya cubrió, ya quitó. El dichoso va y apunta y acusa, y que tú has hecho esto, que tú me hiciste esto, que tú me hiciste el otro. El amor cubre. Cristo cubrió. Y hemos de practicar ese amor del Señor, sabiendo que un hermano nos ha pedido perdón, pues nunca debemos volver a sacar el tema. Seguro que a ti no te gustaría que te lo saquen otra vez. Algún pecado que tú hubiera pedido perdón, ¿no? ¿Ha pedido perdón por esto? Pues si Cristo lo perdonó, lo quitó, ¿quién? Además, Romano 8 dice eso, ¿no? ¿Quién acusará a los siervos del Señor, a los hijos de Dios, si es Cristo que justifica? Y sin embargo, incluso a veces entre nosotros se oye por la carnalidad, la falta de madurez espiritual. Sabemos que la persona ha pedido perdón, pero boom, bada boom, recordamos las cosas. Tengamos la mente de Cristo en casa también. Vivir en amor y en armonía es un reto muy grande. Es la prueba de nuestro cristianismo y de nuestra madurez espiritual. Solo personas espiritualmente maduras pueden pasar por alto las faltas de otro. Efesios 4, 2, 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad hace la fuerza. Cuando el enemigo consigue dividir al pueblo de Dios, él deja fisuras en la protección. Debemos guardar a toda costa la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3, 4, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también todos fueron llamados a una sola esperanza. O como hemos escuchado últimamente, ¿no? A veces hay quejas y congojas entre hermanos, no se quieren hablar más, y uno pregunta, ¿y cómo vais a estar en el cielo los dos si estáis peleados? Y la mente carnal consigue contestar, no, ellos van a estar en un rincón del cielo y yo en otro rincón. Menuda sorpresa se van a llevar. ¿Cómo que tú ves cómo tan fácilmente pensamos que Dios está de acuerdo con nosotros? Y el Señor dice que el hierro con hierro se agudiza, ¿no? Entonces es verdad que en esta tierra tenemos esto, pero ¿por qué? Porque somos hierro, no somos oro. ¿Vale? Cuando seremos oro, pues entonces ya no ocurren estas cosas, pero cada 2 por 3 piensas que has superado algo y viene uno y te pisa los callos y te saca de quicios. Así que, quinto, señal de madurez. Vamos a ver cuántas páginas quedan.
Pues vamos a dejarlo aquí hoy y terminaremos la semana que viene. Nos queda el quinta señal de madurez, que es crecimiento en la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor. Sexta señal de madurez, nuestro nivel de obediencia a Dios. Lo veremos. Séptima señal, capacidad de llevar responsabilidad y carga. Y ahí termina. Así que hay que comer poco porque es comida muy sólida y hay que digerirla. Vamos, tarda uno en digerirla, ¿no? Procuremos no olvidarnos de la clase de hoy y con simple sencillez. Mira, Cristo nos aceptó tal como somos, ¿vale? Ahora, el Señor no quiere que nos quedemos como entramos. Tenemos que cambiar y madurar, ¿no? Dice la palabra de Dios, no os conforméis con cómo habéis venido y con el mundo y la forma antigua de pensar, mas sed renovados. También hemos leído, no quedéis como niños, tenéis que crecer a la madurez. Entonces, sabiendo esto, pues tomemos el asunto entre manos, tomémoslo en serio, pongámonos delante del Señor, digamos y decidamos, Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar, quiero que tu reino crezca dentro de mí. Juan el Bautista lo había entendido cuando dijo, Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Esto es el camino del Señor. Otro camino es un invento de no sé dónde, pero no es fiel a la palabra del Señor, al camino estrecho, ¿vale? Cristo tiene que crecer en mí, yo madurar, y el yo tiene que menguar. Si no, como lo hemos visto, pues el yo te puede llevar. Es potencialmente mortal. Así que ese tema de la unidad, hoy hemos hablado del dominio propio, bien, pues mira, llevarlo delante del Señor cada día. Pregúntale, Señor, ayúdame, muéstrame dónde me paso, dónde me pierdo, dónde escapo el gas se escapa, la presencia de Dios, el aceite. Somos vasijas, ¿no? Nos llenamos del Señor y de repente nos damos cuenta que después de cuántas horas ya no tenemos la misma llenura que teníamos cuando salimos del cuarto de oración. Eso significa que tenemos grietas y que se nos ha ido un poco de aceite por aquí, se nos ha ido un poquito de aceite por allá. Y entonces al final del día, pues somos más vacíos, ¿no? Entonces, pues podemos llevar esto delante del Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer. Si tú tienes tu devocional a las 8 de la mañana, o a las 9, y sales a las 10 repleto del Señor, mira tu reloj, ¿hasta cuánto duras? A las 11, ¿cómo estás? A las 12, ¿cómo vas? Va mirando, ¿no? ¿Cómo está tu vida? Y lo intenta mejorar con la presencia del Señor. Señor, ayúdame a no perderme. Y entonces lo va durando. Un día vas a conseguir el día entero en la presencia del Señor. Pues muy bien, acuéstate en presencia de Dios y el día siguiente sigue. Y ahí vamos. Después de haber alcanzado en un día, pues entero, pues ahora vamos a por la semana. A ver si puedo mantenerme toda la semana en la presencia del Señor. No somos máquinas, cometemos errores, pero vamos aprendiendo. De eso se trata, ¿no? Nuestro Padre le encanta que como niños nos levantemos y aprendamos. Aleluya. Y ese es el tema del dominio propio. Y el tema de la unidad también. Cuidado la lengua. La lengua hace mucho daño. Mira, Santiago pregunta, ¿quién puede dominar la lengua? La respuesta es nadie aquí en la tierra. Pero el Espíritu de Dios sí. Él puede dominar la lengua. Así que, Señor, ayúdame a controlarme y a no ofender. Aleluya. Ánimo. Esa clase habrá servido para desafiarnos
en estas dos áreas hoy y ya seguiremos el viernes que viene. Estamos hablando de madurez espiritual, que es el tema que nos toca en estas clases. Padre, gracias, Señor. Sabemos que tú nos amas y nos aceptas y nos recibes como tus hijos. También, Señor, nos indicas y nos quiere coger de la mano para que nos levantemos y aprendemos una vez ya de andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu es guiado por Dios. Gracias, Señor. Señor, nos ponemos cada uno delante de ti, no queremos ni pasarnos las manos, ni olvidarnos, ni condenarnos. Queremos seguir como hijos obedientes, con tu ayuda, creciendo en estas áreas. Señor, gracias por tocarlas. Gracias que en esta semana vamos cada uno a poner un freno a la lengua y freno a los apetitos, al ocio, a no sé qué cuantas cosas que nos distraigan demasiado. Señor, gracias porque quieres levantar una iglesia de padres y madres espirituales que después pueden enseñar a más niños que van a venir. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos y gracias por el llamado supremo que has puesto sobre nuestras vidas. Te amamos, reconocemos que somos santos, que tú nos has puesto aparte porque nos has llamado hacia ti y nos has dicho, salid en medio de ellos, no toquéis más lo inmundo y yo os recibiré, seré un padre para vosotros y vosotros seréis mis hijos y andaré en medio vuestro. Señor, gracias que siempre podemos tener esta meta y esta realidad en nuestras vidas. Bendice a cada uno, Señor, y sigue abriendo en nuestro entendimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.